Listo. Ahí vamos a empezar a grabar ya. Porque escuché el audio, Aníbal, escuché ahorita que usted cuando me llamó, lo escuché hablar. Sí, vino, estuvo aquí un rato, trajo a Dana Johanna, Cristina. a Dana Cristina. Estuvimos aquí compartiendo un rato y bueno, hasta que ustedes llegaron. Lo encontré aquí abajo, ¿Te lo encontraste acá abajito? a la recta, ya a la recta. Hechos capítulo 11, no 12. Pero vamos a recordar algo del 11, que es muy importante. Cierto, vamos para el 12. A ver, ¿quién recuerda algo del 11? ¿Quién me dice algo, alguna idea que se acuerde del 11? Que le estaban reclamando a... A Pedro, le están Ajá. reclamando, listo. por haber entrado a la casa de para la incircuncisión. Para entrar a la casa ¿de quién? Sí, como dijo, está bien. ¿Cómo dijo? De varón incircunciso. Está bien, excelente detalle. Muy bien por el detalle ahí, por acordarse ahí. ¿Qué más idea? Estaba explicando otra vez. Estaba explicando. La visión. Estaba explicando la visión ¿A quiénes? a los Judíos. Sí, pero hay un nombre especial. A los de judaísmo, sí, pero ¿qué palabra utiliza aquí en Hechos 11? Circuncidados. A De la los- circuncisión. Eso. Esas son las palabras técnicas que yo quiero que tengamos en cuenta. Creo que son muy importantes. Porque hay judeanos, hay gente de Judea, los judíos, los judeanos. Como decimos los de Segovia, los segovianos. Entonces aquí en la Biblia nombra a judíos, ¿sí? No significa que son creyentes, o muy creyentes no. No significa, cada vez que, como en este momento, nosotros hablamos en el entorno mundial, se dicen, los judíos, pero todos los judíos no son creyentes de la Biblia, pues, o de la Torá, o del Talmud, de la Biblia de ellos. Hay judíos que son ateos, hay judíos con homosexuales. hay judíos homosexuales, es decir, son judíos porque nacieron en Judea, Judea no existe, o porque son judíos porque la mamá era judía, porque son de sangre, porque mi familia ha sido judía, entonces yo también soy judío. Hay un poco de actores de cine, Adam Sandler es uno, son judíos. No nacieron en Israel, no nacieron en Judea, pero el papá o la mamá o los dos son de sangre judía. Eso, Gal Gadot, la Mujer Maravilla, son judíos. Entonces, hay que tener en cuenta muchos dos términos aquí. Entonces, judío no significa que sea creyente. No, significa que es de Judea. Eso es todo, ¿sí o no? Judío es de Judea, es un gentilicio. Como decir judeano, pues. Porque resulta que a Pedro, aparte de ser judíos, los de la circuncisión, ¿cierto? Los de la circuncisión, verso 2, 11:2, los llamaron a cuentas. ¿Pero por qué los llamaron a cuentas? Porque son dirigentes, no diligentes, son dirigentes, son los que dirigen. ¿Sí o no? Son los cascarudos, dijimos, para que tengamos en cuenta. Entonces los cascarudos, que son de la circuncisión, ahora sí, es decir, en este momento actual, ¿de qué religión estamos hablando? Estamos hablando del judaísmo. Estamos claros ahí. El judaísmo, ¿cuántas sectas tiene? No sé, tiene varias. Askenazis, hasídicos, sefarditas o sefardíes, las ramas del judaísmo, sí, las sectas. Hay unos que llaman los caraítas, ¿sí o no? Hay una cantidad de judíos, no sé cuántas más habrán. ¿Cómo se distinguen los unos? Los unos son rabínicos y los otros no. Por ejemplo, los caraítas, yo sé que no son tan rabínicos, amantes al Talmud
como lo son los rabínicos, como los sefardíes, los hasídicos, los askenazis. Esos otros son muy del Talmud. Los caraítas no tanto. Inclusive las fiestas, para ellos las fiestas del Eterno, los caraítas tienen unas fechas, los rabínicos tienen otras. Los del Talmud tienen unas y los caraítas, y son del judaísmo. Estemos claros en eso. El caso es que algunos de la circuncisión, es decir, el judaísmo, llaman a Pedro a cuentas porque son dirigentes, son de los cascarudos, y lo regañan porque entró a casa de incircuncisos, es decir, de los que no son de su religión. En este verso 2, en Hechos capítulo 11, verso 2, ¿qué es circuncisión? Para que tengamos claro ese tema. Según lo que dice Hechos capítulo 11, verso 2, ¿qué es circuncisión? ¿Corte en la carne o religión? Religión. Eran de la circuncisión. Es religión. ¿La circuncisión de qué se trata la circuncisión? De un corte en el prepucio, un corte en la carne. Ok, eso es técnicamente lo que significa circuncisión. Pero aquí los términos circuncisión son íntegramente religiosos. Son religiosos. Es decir, los de la religión tal, por otro, nosotros decimos, el sombrero, no lo dejé, no es que vengo estrenando look, vea. Si sale ahí, se ve, o no se ve. Bueno. Eso. Y el texto, ¿se ve el texto? Es que estoy estrenando, tengo que chicanear mi nueva adquisición. 30.000 pesos me costó. 30.000 pesitos. Entonces, los del judaísmo, entonces de la circuncisión, estamos hablando de religión, llaman a Pedro y le dicen, ¿por qué entró en casa de incircunciso? Si circuncisión aquí en este contexto es religión, entonces incircuncisión, ¿en qué término está? ¿De corte de la carne o de religión también? ¿Sí o no? Yo digo, yo leo, creo yo, entiendo yo que también es religión. Si circuncisión en este término, en este contexto, los de la circuncisión llamaron a Pedro, es decir, los de la religión, los del judaísmo, los dirigentes, que son de la religión del judaísmo, llaman a Pedro y lo llaman a cuentas y le dicen, ¿usted por qué entró en casa de incircuncisos? No le están diciendo a gente que no se ha operado, le está diciendo a gente que no es creyente de la religión de nosotros. Porque todo el que no sea de nosotros es un incircunciso. Que se lo criticaron algunos de los creyentes procedentes del judaísmo. ¿Y de qué versión es esa? ¿Qué Dios versión? habla hoy. Dios habla hoy. A ver, léame ese texto en Dios habla hoy, está muy interesante. El 11.2, sí, o desde el 1. ¿Cómo dice la Dios habla hoy? Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea recibieron noticias de que también los no judíos habían aceptado el mensaje de Dios. Pero cuando Pedro volvió a Jerusalén, lo criticaron algunos de los creyentes procedentes del judaísmo. Vea, ¿y qué le dijeron? ¿Qué dice el 3? Le preguntaron, ¿por qué fuiste a visitar a los que no son judíos y comiste con ellos? ¿Yo? Ahí la está. Qué bonito, hombre. Sí ve que las versiones a veces colaboran en la interpretación de las cosas. Vea. Eso es precisamente lo que dice ahí. Ese texto, esa Dios habla hoy, me pareció... No le digo que hay unas que aciertan en unas cosas y después sacan, meten la pata en otras cosas por allá. Bueno, el asunto es que... Eso es lo malo de este sitio donde estamos, este sitio geográfico donde nos ubicamos, hombre, con esa bullaranga de los camiones. Vean, Efesios 2.11, Efesios 2.11, búsquenlo también en esa Dios habla hoy, hágame el favor a ver cómo dice Efesios 2.11, porque Pablo dice, en el verso 10 dice que fuimos hechos, creados para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, y el 11... ¿Cómo dice? Así pues, ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados,
los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados. Eso. Mire, el verso 11, lo que está diciendo Pablo ahí es, ustedes que son los de la circuncisión, pero ¿quiénes les dicen a ustedes incircuncisos? Los que son llamados circuncisión, pero la circuncisión hecha en la carne, por los hombres, en sus méritos, en sus obras. Los de la religión del judaísmo los llaman a ustedes que no son de aquí. ¿Sí me hago entender? Ahí en el 2.11 Pablo está diciendo lo mismo. Está diciéndole, cuando dice, léalo en Reina Valera. ¿Quién no tiene en Reina Valera 60? El 2.11. Por tanto, bueno, leo pues, hágale muchacho. por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ese texto a veces se nos dificulta y es por lo mismo. Está hablando de religión. Entonces, ¿qué dijimos la vez pasada con respecto a este capítulo 11? Hicimos mucho énfasis en lo siguiente. El judaísmo, los de la circuncisión, como religión cualquiera, como una religión de hombres, cualquiera pues de religiones que existen, como cualquier religioso, en su buena religión que tienen, hacen acepción de personas. Eso hacen todas las religiones. Las religiones, lo particular que tienen todas las religiones, es que se inventan nicolaísmos, pirámides, y hay unos que son más grandes que otros. Hay unos que se consideran unos más santos que otros. Entonces los de arriba desprecian a los de abajo. Esas torres nicolaitas, entonces tienen jerarquías. Esas jerarquías nosotros no las encontramos en Yehoshua. Nosotros no las encontramos en la ley de Dios. En la ley de Dios, el único que está separado del pueblo para el servicio de Dios es el sacerdote. Pero cuando yo leo en Éxodo 19:5, cuando dice el Señor al pueblo completo, a todo el pueblo dice, si ustedes oyen mi voz, si guardan mi pacto, serán un especial tesoro, una segulá. Serán mi especie. Después miraremos que esa palabra mágica, hermosa. Pueblo apartado, de entre todos los pueblos ustedes van a ser el único. Y todo el pueblo va a ser un reino de sacerdotes, como dice Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9 utiliza las mismas palabras. ¿Quién lo tiene? Primera de Pedro 2.9. Pedro utiliza las mismas palabras para decir, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para... ¿Sí o no? Y dice un ¿para qué? Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, Oseas, está tomando las palabras de Oseas ya, ahora son pueblo. Ustedes que en otro tiempo lo amé, no son mi pueblo, lo amé. Oseas capítulo 1. Ahora son a mí, son pueblo. Ustedes que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ustedes que en otro tiempo eran lo ruama, ahora han sido ruama, han alcanzado misericordia. ¿Quiénes? Los que están en Yehoshua. Porque Yehoshua nos da la posibilidad, nos abre la puerta, nos hace el puente, nos injerta en el olivo natural. Romanos capítulo 11, Efesios capítulo 2 está haciendo lo mismo. En el 11 dijimos que los judíos hacen categorías y desprecian a los demás que porque no son de ellos. Pero resulta que en el 12, Efesios 2:12, Pablo dice, cuando estabais sin Cristo, estabais alejados a la ciudadanía o ajenos a la ciudadanía de Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel. Y luego dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si estábamos sin Cristo, no teníamos esperanzas, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, éramos lo a mí. Cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos en el mundo, en la infracción de la ley, en el pecado, éramos lo a mí, no éramos pueblo. Y si no éramos pueblo, entonces estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Eso es hablarlo de forma negativa. De forma positiva, ahora que están en Cristo, tienen ciudadanía de Israel. Y si tienen ciudadanía de Israel, entonces ahora tienen pactos y promesas. ¿Cuáles pactos y promesas? Las que le han dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Israel. Es decir, ahora tienen esperanza y tienen Dios en el mundo. Pero el judaísmo, todas las religiones, no solamente el judaísmo, el cristianismo, en sus niveles nicolaitas hacen lo mismo. Los de arriba son los corbatudos, los no sé qué, los que sí pueden cantar, los que sí pueden predicar, y está muy bien. No hay problemas con las torres nicolaitas, que son cosas de hombres. Eso es todo. En el orden está muy bien, porque los hombres ponen orden en sus cosas, y está muy bien. Pero el Señor nunca enseña eso. Romanos 2.13 dice que el Señor no hace acepción de personas. No, Romanos 2.13 no. Romanos ¿qué? 2.11. El Señor no hace acepción de personas. Cuando baja el lienzo en Hechos 10, Pedro entiende lo mismo, porque eso es lo que llega predicando de Cornelio. Ahora entiendo, definitivamente Dios no hace acepción de personas. No hay torres nicolaitas aquí. Aquí, por ejemplo, en este lugar donde nos reunimos, todos estamos sentados en la misma mesa. Entonces, el judaísmo, como cualquier religión, se encarga de poner, hacer acepción de personas. Cuando Pablo regaña a Pedro, porque Pedro está judaizando, Gálatas ¿qué? 2 o 3. Se me escapa. Está sucediendo lo mismo. Pedro supuestamente ya había entendido que Dios no hace acepción de personas. Y claro, Pedro comía con los gentiles, pero cuando llegaron los de la circuncisión, vamos a leerlo. El que lo encuentre primero lo lee. Gálatas, donde Pablo regaña a Pedro. ¿Quién encuentra eso? ¿Quién encuentra el que encuentre primero eso? En el capítulo 2. Dice 2:11, sí. Cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara porque era de condenar, porque antes de que viniesen algunos de parte de Santiago, es decir, los de la circuncisión, de los cascarudos, comía con los gentiles, pero después que vinieron, cuando ellos llegaron allá al lugar, se retraía y se apartaba por temor a los de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos participaron de su simulación. ¿Cuáles son los otros creyentes judíos? Acordémonos que Pedro andaba con un combo. ¿De cuántos? De 6. Tiene que andar con 6. Bueno, andar con discípulos para arriba y para abajo. El combo de Pedro con sus discípulos. Entonces, como vieron que el maestro hacía eso, entonces los otros creyentes judíos, los discípulos con los que andaba Pedro, participaron de su simulación, tanto que aún Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. Ahorita vamos a leer un poquito de Bernabé en el capítulo 12. Cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, ojo pues, dije a Pedro en presencia de todos, si tú siendo judío, ojo, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿A qué se refiere Pablo aquí cuando dice, si tú siendo judío, vives como gentil y no como judío? ¿A qué se refiere Pablo? ¿A que Pedro estaba comiendo cerdo con los gentiles allá sentado o qué? No, mire, sí o no, por eso le digo yo, hay que leer despacio y en el contexto en que están las cosas, porque resulta que cogen las cartas de Pablo y los indoctos las tuercen, como las otras escrituras, segunda de Pedro 3:16. Los indoctos, los ignorantes, los estúpidos,
dice ahí la palabra en griego, se me escapa la palabra, estos días estoy hablando con de la palabra en griego ahí, que ahí en español la pusieron bonito, indoctos, pero ahí dice ignorantes, los tontos, Era otra cosa. Sí, era otra cosa, era con el prefijo a. Amates, los tontos, los ignorantes, los estúpidos, tuercen las escrituras, tuercen las cartas de Pablo como las otras escrituras. Entonces llega y dice Pedro, ¿en qué manera está judaizando? ¿Por qué está judaizando? Porque el judaísmo enseña que hay unos que han sido santificados no se mezclan con los demás. Porque resulta que una persona que se junta con uno que no es de su clase, entonces peca. Eso enseña el judaísmo. Y les puse el ejemplo del fariseo y del publicano. Todos dos son creyentes de las mismas cosas. Pero el fariseo se cree de un estatus más alto y entonces de esa manera ora y le dice: Señor, te doy gracias. Y están en el mismo templo, mire que están en el mismo lugar de oración. O sea, hace que el publicano es judío, es creyente, es del judaísmo. Pero aún siendo del mismo judaísmo, de la misma religión, tiene un estatus más arriba que otro. Y explicamos lo de la palabra de Pedro cuando le dice: ustedes saben cuán abominable es que un extranjero no utiliza la palabra gentil, no utiliza la palabra etnos, sino otra palabra en griego que se me escapa en este momento. Entonces dice el fariseo que está en el mismo lugar de oración, dice: gracias porque no soy como este publicano. A ellos eso es lo que hace el judaísmo. Entonces Pablo regaña a Pedro porque está judaizando. Entonces, en este contexto en el que están aquí, no es que Pedro estaba con gentiles comiendo cerdo y ya, que ya podía comer cerdo, que porque ya le habían mostrado lo del lienzo. No, en el lienzo le mostraron, es que no podía, no debería de estar más en el judaísmo haciendo acepción de personas como le ha enseñado el judaísmo. Porque a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, ya lo había entendido. Por eso se juntaba con los gentiles. Pero por miedo a los del judaísmo, por miedo a los de la circuncisión, se separaba de estar en la mesa. Y no es que estaban comiendo cualquier cochinada. Estaban en el mismo lugar, pero ya no se juntaba con ellos. Por eso Pablo dice: era de una manera de condenar, porque no se conducía conforme a la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Que el Señor no hace acepción de personas. Que todo el que crea que en Cristo no hay varón ni hembra, ¿sí o no? No hay esclavo ni libre, no hay señor ni esclavo. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo. Esa es la verdad del Evangelio. Que en Yehoshua, como somos nuevas criaturas, entonces todos estamos al mismo nivel. Estamos en la misma mesa tomando el mismo café. Dejemos claro ahí, capítulo 11. Vamos a leer por favor entonces el capítulo 12 de Hechos. ¿Dónde está Hechos? A ver, relato de Hechos, por aquí está. ¿Quién lee por favor el capítulo 12? Leámoslo de corrido, que está fácil. Una persona, la hermana Dana no va a leer más, pues. Cuidado, pues se pelean tanto por el micrófono ahí, pues. De los 31, 2, no, 30, sí, 42 tenemos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Por ese tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, prendió también a Pedro, y eran entonces los días del pan sin levadura. Después de apresarlo, lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo guardaran. Herodes quería sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así Pedro era guardado en la cárcel, pero la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche,
Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujetos con cadenas, y los guardas ante la puerta custodiaban la cárcel. Y de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: cíñete y ata tus sandalias. Y él lo hizo así y agregó: ponte el manto y sígueme. Y Pedro lo seguía sin saber que era real lo que hacía el ángel. Pensaba que veía una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que va a la ciudad, que se abrió por sí misma, y salieron, y después de andar una calle, de repente el ángel lo dejó. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo que realmente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo judío que me esperaba. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atenderle una muchacha llamada Rode. Y cuando reconoció la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió dentro y avisó que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos dijeron: será su ángel. Y Pedro insistía en llamar. Cuando abrieron y lo vieron, quedaron atónitos. Pero él hizo con la mano señal de que guardasen silencio, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo: contá esto a Santiago y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Cuando fue al día siguiente, hubo un gran alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Herodes lo buscó sin hallarlo, y después de interrogar a los guardas, los mandó a ejecutar. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba enojado con todos los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron unánimes a él, y sobornando a Basto, camarero del rey, pidieron paz, porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. En un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y los arengó. Y el pueblo aclamaba: voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. En ese mismo instante, por cuanto no dio la gloria a Dios, un ángel del Señor hirió a Herodes e inspiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo cumplieron su ministerio y volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan Marcos. Listo. Mire pues, me escapaba algo en el capítulo 11. Recordemos que el mandato, estamos estudiando en orden hechos. ¿Cuál es el orden? El eje central. El eje central es lo que dijo Jesucristo: quédense en Jerusalén, recibirán el Espíritu de Santidad y me serán testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y luego en el resto del mundo. 4. Ya salimos de Jerusalén, estuvimos en Jerusalén hasta el capítulo 6, 7. Luego pasamos a Judea. Ya pasamos de ahí, pasamos con Felipe, estamos en Samaria y ya estamos regándonos por el resto. Ya salimos de Samaria ya empezamos a salir de Samaria, capítulo 11, con los que habían sido, capítulo 11, verso 19. Los que habían sido esparcidos por la persecución que vino después de Esteban anduvieron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía,
y a nadie predicaron la palabra, solo a los judíos. Entre ellos habían algunos de Chipre y de Cirene, que cuando entraron en Antioquía, hablaron a los griegos y les anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Ya estamos saliendo de Samaria, ya estamos yendo al resto del mundo. Y ya estamos llegando al capítulo 13 también, porque el predicador principal al resto del mundo, a los etnos, a los gentiles, fue Pablo. ¿Cierto? Pero entonces estamos categorizando, estamos entendiendo las categorías que pone el judaísmo. Primero, los de la circuncisión. Luego, los judíos, los demás judíos. Y luego, de entre los demás judíos están después los griegos, que también son judíos, pero como son nacidos por fuera de Judea, entonces los de Judea los consideran de segundo nivel, porque están más helenizados, ¿cierto? Y luego de eso están los judíos prosélitos, es decir, gentiles que se convirtieron al judaísmo. Hicieron todo el proceso con el rito de Moisés, circuncisión y lo demás. Y después están ¿quiénes? Los gentiles de la puerta, que llaman también esos de las naciones. Y después de esos, ¿quién sigue? Los gentiles paganos de afuera. ¿Sí estamos? Ojo, preguntas en el capítulo 12 por hacernos. Herodes echó mano de algunos de la iglesia, de algunos discípulos. ¿De quién? De alguno de esos apóstoles que había, para maltratarlos. Y en esas mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Hay dos Santiagos. Claro que aquí ya no queda sino uno. Ya después de este queda solamente uno, el hermano del Señor, que es el que dirige, el dirigente de la iglesia, el presidente de la iglesia, Jacobo, el hermano del Señor, que lo leemos ahorita en el capítulo 15. Ojo, mataron a un Santiago. ¿A cuál Santiago? El hermano de Juan. El que le ponían El pescador. Lo mató Herodes, ¿cierto? Al ver que esto agradaba a los judíos, prendió también a Pedro. Eran entonces los días del pan sin levadura. Estaban en la fiesta de panes sin levadura. Open. ¿Cuántos días dura la fiesta de panes sin levadura? ¿Cuántos? 7. ¿Y usted cómo sabe? Si usted es una muchacha de 12 años apenas, ¿usted cómo sabe tanto de...? ¿Ya celebró fiestas de panes sin levadura? Sí vio lo importante de celebrar. Fiesta de panes sin levadura. Ya sabe que son 7 días. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué se llama panes sin levadura? Ya que usted está respondiendo, señorita. Es que me gusta hablar con gente que sabe vivir, hermano. ¿Sí ve? Los otros 30 que están arranquemos y qué con qué. Pero es que a eso vinimos, hermano. Pero vea, practicando es que se aprende. ¿Sí ve lo importante de practicarlo, de hacerlo con las manos? ¿Usted en su casa qué hacen en esas fiestas de panes de levadura? En su casa. ¿Y qué más? Que saca todos los leudados en la casa. Sacan. ¿Ustedes hacen eso? Sacan la levadura. Qué bonito. Bien, va entendiendo. Mire el contexto. ¿Con qué fiesta empieza panes sin levadura? La primera es Hag. La primera fiesta. ¿Cuál es? Pesaj. Fiesta de panes sin levadura empieza con Pesaj. Entonces, panes sin levadura en realidad es fiesta de Pesaj. Panes sin levadura no es una fiesta, es una... Recordatorio. Sí, pero se dice... ayúdame pues, me fue el nombre, vea. No es fiesta, sino ¿qué? Conmemoración. Pero es que esta gente colaboren pues, exacto. Mira, aquí hay una cosa curiosa. Le agradó a los judíos que mataran a Santiago. ¿A cuáles judíos? ¿De religión o de nacionalidad? ¿O de judeanos, pues? De religión. ¿O de judeanos nomás? Que hagamos votación.
¿Cuántos están de acuerdo en una y cuántos de acuerdo en otra? Judeanos. Judeanos, es decir, a los de Judea, a los que viven en Judea. O los de sangre, pues los nacidos. Vea, hay una cosa aquí que a mí me surge una pregunta. A Pedro lo liberaron. Bueno, a Pedro el Señor lo liberó. Y dejó matar a Santiago. Aquí lo pone uno a pensar. ¿Por qué? Porque Pues porque porque Pedro es más importante que Santiago, o por qué si Pedro fue librado y Santiago no. Esa pregunta se hace mucho. Sí, En ¿sí o no? situaciones. Ajá. En la Reina habían En situaciones, eso. En la Reina habían 2 enfermos de cáncer. En la Reina habían 2 enfermos de cáncer A uno lo sanó y la otra murió. y el otro murió. ¿Por qué? Si todos dos tenían el mismo Dios. cada Todos quien. creían en el mismo Dios o no creían lo mismo. Bueno, y en fin. Pero surgen esas preguntas. Y Uno por aquel tendría misericordia de quien tendría misericordia. eso, entonces uno piensa que tuvo misericordia de Pedro y de Santiago no. Y tal vez más bien tuvo misericordia de Santiago y tal vez no tanta misericordia de Pedro. Tal vez Pedro necesitaba vivir un poquito más para que sufriera un poquito más, para que fuera moldeado un poquito. Bueno, yo no sé. Lo que pasa es que nosotros a veces sí pensamos como humanos, como seres humanos que somos, porque a uno sí. Es decir, primero nosotros categorizamos que la muerte es lo peor que puede pasar. No, lo mataron, qué pesar. No, se murió. No, que eso es lo más catastrófico. Entonces pensamos que la muerte, como es algo tan catastrófico, entonces es muy de malas el que se muere. Ese es el de malas. Y el que vive, el de buenas. Entonces ese juicio nosotros lo hacemos desde nuestra humanidad, desde nuestra carne. Empezamos a hacer juicios de valor, diciendo qué es más importante o qué es menos importante, o quién tiene más rosca o menos rosca que otro. Lo cierto es lo siguiente. Por ejemplo, la muerte de Esteban, ¿qué promovió? ¿Sí o no? Con la muerte de Esteban. Porque Esteban, nosotros lo leímos, y Esteban no se nombró en el capítulo 2, 3. No, en el 2, sí, cuando nombran, llaman diáconos. El 5, Cuando, 5 o 6 más o menos. bueno, me perdí. Ahí atrásito, cuando necesitan unos diáconos, que porque las mujeres de los griegos, los griegos decían que, es decir, los judíos nacidos en Grecia. Estaban dejando desamparadas. Ajá. Debe ser en el capítulo, no, en el 5 no. El 6 entonces, él duró muy poquito como dije. En el 6. Ponle pues cuidado. En el 6 lo nombran. Esteban, vamos aquí, a Esteban lo nombran diácono, listo, para que ayude aquí en las labores con el grupo de hermanos, que, bueno. Y en el 7 lo matan. No duró nada el hombre. Pero eso uno podría estar pensando, bueno, ¿qué pasó ahí? Yo qué sé, yo sé que en el capítulo 7, con la muerte de Esteban, con la predicación de Esteban, con el panorama bíblico que hace Esteban, porque Esteban hace un panorama bíblico, eso se llama panorama bíblico, lo que hacemos los jueves. Aquí nos reunimos los jueves a las 6:30 a hacer panorama bíblico. Esteban en el capítulo 7 hace un panorama bíblico y da testimonio, y por eso lo apedrean, porque ellos se sienten juzgados por Esteban. Lo apedrean. Y la muerte de Esteban, ¿qué promovió? Capítulo 11, verso 19. Los que habían sido esparcidos por la persecución que vino después de Esteban. Con Esteban se formó una persecución que obligó a quienes a salir, a los que estaban cómodos en Jerusalén. ¿Sí o no? A los que estaban cómodos en Judea, los que estaban cómodos en Jerusalén, los que estaban cómodos en Judea, la persecución y muerte de Esteban los obligó a salir. ¿A qué? A lo que el Señor ya los había mandado desde el capítulo 1. Quedaos en Jerusalén, recibirán el Espíritu de Santidad
y tendrán poder para ser testigos. Mire, yo no creo en casualidades y yo predico eso. Yo dejé de creer en casualidades hace unos meses para acá. Hace unos años para acá. De que estemos sentados aquí, por ejemplo, los que estamos sentados aquí. No es casual que estemos sentados aquí. ¿Qué nos trajo hasta acá? Estos días hablaba yo con el hermano Alejandro. Porque a todos algo nos sentó aquí, algo nos hizo llegar hasta acá. Una inconformidad. Una inconformidad. Cuando nosotros estamos conformes, en el sitio en el que estemos, lo que llaman ahorita la zona de confort. Resulta que nosotros creamos zonas de confort y nos acomodamos en esa zona de confort en las que nos situamos. ¿Y qué es lo que nos hace crecer? Predican por ahí los motivacionalistas, los que hablan de motivación, los que hablan en las iglesias, que les encanta pararse ahí en los altares y motivar a la gente. Cogen un verso o 2 o 3 de la Biblia y empiezan a motivar a la gente. Las zonas de confort hacen que la gente se quede ahí. Pero el Señor, cuando tiene una labor que hacer, cuando ha decretado algo que tiene que hacer, nos saca a nosotros por alguna inconformidad, la que sea, y nos lleva a otro lugar. Ojo, yo decía y digo, le dije yo a Alejandro estos días, le dije, la inconformidad que lo sacó a usted del lugar no es la misma inconformidad que me sacó a mí del lugar donde estaba yo, pero fue una inconformidad al fin y al cabo. Lo que no podemos quedarnos es en esa inconformidad y menos tener raíces de amargura para que no, ¿cierto? La inconformidad yo la aprovecho, debo de aprovechar la situación para que, por eso el Señor me sacó de ahí. A los hermanos que estaban en Judea y en Jerusalén y Judea, que los sacó la persecución que se levantó allí, los llevó a predicar el evangelio a Samaria y al resto del mundo, ahí cerquita, a Fenicia, a Chipre, Chipre y Antioquía, ¿cierto? Ya van regándose, ya se van regando, el evangelio se va regando. Pero la sacada de esa zona de confort, la inconformidad que lo sacó de esa zona de confort, no es lo importante. Lo importante es la predicación del evangelio, ¿sí? ¿Estamos claros? Ojo, cuando matan a Jacobo, esto agradó a los judíos, a los judeanos esos que están ahí. Debe ser algunos similares cuando, hablando de votaciones, que hoy estamos hablando mucho de votaciones. Llega y dice, porque como mañana es que la votación, entonces andan en esas. Llegan y dicen, llega Poncio el Piloto y reúne, pone a Yehoshua en un lado, y pone a Barrabás en el otro, a Bar-Abá, el hijo del padre, Bar-Abá. Lo pone a un lado y le dice al pueblo, escoja, ¿sí o no? ¿El justo o al delincuente? No, al delincuente. Y llevamos 2000 años escogiendo al delincuente. Escoja el que escoja, van a escoger un delincuente. Eso sí, y el que vea el video. Escoja el que usted escoja en su carnalidad. Lo que va a hacer es escoger un delincuente. Llámese como que se llame, de la extrema derecha, de la extrema izquierda, del punto donde quiera, dentro de esos márgenes, eso es un delincuente. Porque estamos esforzados en nuestra carnalidad, es que escogiendo, y siempre vamos a escoger mal, porque estamos escogiendo en la carne. Entonces, hablando de votaciones, llega Poncio Pilato, y dice, escojan. Y escogieron al delincuente.
Entonces, el tipo llega y dice, no, ustedes verán, yo me lavo las manos. Esta sangre no está en mis manos, yo me la lavé ya. ¿Y qué le contestaron los judíos, los judeanos, los que estaban allí promovidos por la circuncisión? ¿Qué le contestaron a Poncio el Piloto? La sangre cayera sobre ellos. Que la sangre de ese es responsabilidad mía, nuestra y de nuestros hijos. Y claro, eso pasó. Eso pasó. 40 años después destruyeron el templo. Y ustedes se ponen a mirar videos de los que estudian la historia y de cómo fue el sitio, es decir, la encerrona que le pegó Tito a Jerusalén y lo que aconteció dentro de Jerusalén y cómo tenían grano para comer y todo esto, pero los celotes, que son otra de las sectas del judaísmo que había en ese tiempo, y otros peleando por ellos, entre ellos mismos peleando dentro de Jerusalén, por quién llevar la batuta frente a la guerra con Tito afuera. Quemaron la comida para obligar a la gente a pelear y a salir de las casas a pelear. Es decir, las atrocidades que sucedieron allí, ustedes, es una cosa increíble. Por eso cuando leemos Mateo 24 nos damos cuenta de lo que dijo Jesucristo. Cuando dijo que no quedará piedra sobre piedra. Y de la gran tribulación que se vino, cual nunca se había contado desde tiempos atrás. Ahí dice, Mateo 24. Y será días de gran tribulación, que no hubieron en este lugar, nunca hubo una tribulación como esas. Ni cuando en el tiempo de Nabucodonosor, ni cuando el tiempo de Salmanasar, no se vio. Ojo, la muerte de Jacobo entonces promovió la persecución también de otros discípulos, de otros apóstoles. Le echaron mano a Pedro. Cuando le echaron mano a Jacobo, yo me imagino que estaban haciendo lo mismo los de la iglesia. Estaban reunidos en oración, ¿cierto? Eso dice aquí, capítulo 12, ¿cierto? Estaban los hermanos reunidos en ruego, orando por Pedro y por la liberación de Pedro. ¿A qué hora llegó Pedro a la casa de María, hermana de... Madre de Juan? Pregunta. María, ¿madre de quién? De Juan. Se me perdió el texto, vea. El 7. ¿A que llegó a la casa? Dice... María, 12. 12, verso 12. A la María, madre de Juan. O sea que María era madre de quién más. De Juan y de Jacobo, de Santiago. Yo me imagino. No, esos no eran los hijos de Zebedeo. Esos no serían los hijos del trueno. ¿Qué dicen ustedes? Los hijos de Zebedeo. Pareciera, ¿cierto? Como los hijos del feo. Habría que preguntarles a ver a los historiadores, a los estudiosos, si era o no era. Pero mire, vea, yo creo que sí era. Aquí están reunidos en la casa de María, la madre de Jacobo y de Juan. Como ya Jacobo lo mataron, entonces queda Juan. Están en oración y en ruego, ¿cierto? La oración y el ruego fue promovida por la muerte de Santiago y el encarcelamiento de Pedro. Puede ser, no sé. Antes no oraban tan fervientemente como ahora. No sé, puede ser. Cuando mi asunto familiar, cuando mi casa, cuando tenemos el mercado, la alacena llena, la nevera llena, no son las mismas oraciones o la misma fidelidad cuando la nevera está vacía. Yo no sé.
Yo podría decir muchas cosas y bueno, hay gente que podría decir muchas cosas. Lo que yo creo es lo siguiente, hombre, vea, nosotros somos carne, nosotros somos humanidad, nosotros somos tierra y somos movidos por el entorno que nos rodea, somos movidos. Por ahí andan promoviendo que oremos por el que va a dirigir Colombia. Sí, está bien. Oren por sus dirigentes, oremos para que escojan bien. Pero resulta que ellos escogen mal. Escogen al que escojan, van a escoger mal. Eso sí lo aseguro yo. Entonces las oraciones se perdieron. Las oraciones se perdieron o no actuaron o no fueron eficientes. Porque no ganó el candidato por el que yo quería que ganara. No ganó el candidato. ¿Ah? Porque lloraba. Lloraba porque ganara un fulano y resulta que ganó una fulana. Oraba por una fulana y ganó un fulano. Vea, lamentablemente, vuelvo y repito. Ahí es donde mucha gente se decepciona de Dios. Oh, es que lloré por fulano y Dios no me escuchó y por eso es que estamos, porque es que Dios quiere que suframos. Yo tengo un hijo enfermo y se me murió. Y le rogué tanto al Señor que no se muriera. ¿Sí o no? Entonces no hay Dios. Dios es malo, Dios no existe, o Dios no escucha. Nosotros somos humanos, tenemos esa humanidad, esta carne, esta debilidad. Y nosotros siempre vamos a obrar de acuerdo a nuestra carne, mientras no la hagamos morir. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Hermana Dana, y después usted pone a servir tinto. No, estamos leyendo Biblia. Que quiera tinto, que sirva tinto. Siente usted. Usted es de las más aplicadas aquí. ¿Cómo que ya se va a ir, hermana? Romanos capítulo 4. ¿Quién lo lee, por favor? Coja el micrófono el que vaya a leer. Póngalo cerquita porque está haciendo mucha bulla allá afuera. Hágale, hermana, que muy tartamudo. Maranatá, hermana. ¿Ya viene su papá por usted? Ya viene por usted. ¿Y usted para dónde va, pues? ¿Para allá, para adentro? Ah, bueno, vaya pues para allá, para adentro. No va a salir por la puerta sin autorización. ¿Qué pues diremos? Sí. Halló a Abraham nuestro padre según la carne. Un momentico, voy a leer. Ponga el micrófono cerca, hágame por favor. ¿Qué Oiga. pues diremos? Oiga. Halló a Abraham nuestro padre. No. ¿Qué pues ¿Qué halló diremos? Abraham? ¿Qué halló Abraham? ¿Qué halló Abraham? Ah, nuestro eso padre? sí, ahora sí, le faltó el qué. Según la carne. ¿Qué halló nuestro padre Abraham según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, Sí. tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Sí. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ajá. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la incircuncisión? ¿Cómo pues se le fue contado estando en la incircuncisión o en la circuncisión? No, en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la incircuncisión como señal. La circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados,
a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Y padres de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Déjalo ahí. Ojo pues, mire, vea. Porque por allá Herodes los ha morir comido de gusanos. Yo no sé si fue en el mismo lugar o fue después. Porque a veces nos da la imagen, así también el capítulo 12, que no dio la gloria a Dios. Entonces Herodes fue herido por un ángel en ese momento. Y a veces nos hacemos la imagen de que fue que un poco de gusanos lo comieron ahí mismo. Puede haber sido que una herida que se le engusanó y pasaron los días, los meses y no hubo forma y se murió murió por gusanos. O lo uno o lo otro, yo no tengo problema. Con que Herodes se le haya comido un poco de gusano en el momentico o que simplemente recibió una herida y que a los meses se murió de gusanos, eso es lo de menos. Hechos capítulo 12, ¿cierto? Pero lo que yo quiero hablar de, lo que me parece a mí que está muy claro ahí, es de cómo nosotros podemos obrar. Nosotros cómo podemos obrar. Si obramos... ¿Qué pasó ahí, hombre? ¿Es que hay un carro estacionado? ¿Esa volqueta de pinchó ahí la llanta o qué? No, el carro... Es que hay un carro particular ahí parqueado. Parqueado, María. Y se nosotros sufrimos las consecuencias. Bueno, creo yo que... Vamos a tener que... Que Herodes murió fue porque el pueblo le gritaba que esa era la voz de Dios. Que lo que Herodes estaba hablando, que eso era voz de Dios, más no de hombre. Por eso el pueblo dijo voz de Dios y no de hombres. Ajá, ¿sí o no? por Y Herodes dice, ¿qué dice ahí? Y Herodes no dio la gloria a Dios. Eso. Herodes no dio la gloria a Dios, ¿cierto? La recibió él. Ve ahí. Y dice 12:21 empieza así. ajá. Y un día señalado Herodes vestido de ropas reales se sentó al tribunal y arengó. Pon el micrófono cerquita para que... Vamos a tener que rebajarle un poquito a esto. Espérate una cosa aquí. Yo lo voy a poner al mínimo aquí para que no se escuche tanto la bulla de afuera. Venga, yo le pongo al mínimo aquí también para que no escuche tanto la bulla de afuera. Ahí está. Póngalo cerquita, por favor, cuando leamos, para que no escuche tanto la bulla de afuera en la grabación. Lea, compañero, y verá. 12:21 dice. Ajá. Y un día señalado Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Eso. Entonces nosotros podemos pensar que fue que en ese momento llenó de gusanos. No hay problema, yo no tengo problema con eso. Puede ser que se le proporcionó una herida que nunca se le sanó, sino que se le engusanó y se murió a los meses o a los días. No tengo problema con eso tampoco. El asunto es que aquí está actuando en su carnalidad. Mire, todos nosotros, vuelvo y repito, somos hombres, somos carne, somos humanos. Somos humanos, ¿cierto? Y nosotros actuamos según la carne. Y el entorno en el que vivimos, hace mover esta carne, que Pablo me dice a mí que tengo que hacerla morir. Pero lamentablemente, mientras que pasa eso, y mientras que viene el Eterno Yehoshua, y en su venida, y transforme este cuerpo de mortal en algo incorruptible, mientras que llega ese día, seguimos sufriendo con esta carne y las consecuencias de ese asunto. Lo que me invita a mí Pablo en Romanos 4, ojo, es a actuar no según la carne, aunque seamos movidos en ciertas circunstancias por ella. Mire, vea, la persecución a Esteban
es algo del miedo. Ese miedo, ese temor que le dio a la gente, los obligó a salir, ¿cierto? En eso estamos claros, los obligó a salir. La muerte de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro obliga a la gente también a hacer cosas. Por ejemplo, aquí yo leo que están orando, están en oración. Por fuera de lo habitual, eso es lo que yo creo. Porque, ya la pitadera. Recordemos eso, vea. Ellos se reúnen. Nosotros cuando empezamos a leer Hechos de los Apóstoles, empezamos leyendo desde Lucas, desde el último capítulo de Lucas, ¿sí o no? Ah, no, Rubén no estaba todavía. Y en Lucas, en el último capítulo de Lucas, dice que todos se reunían en el templo a orar. Mujeres con los apóstoles acompañaban, se estaban en el templo en oración. Están en oración. ¿Hasta dónde? Eso es lo que yo no sé. ¿Hasta dónde solamente era en el templo y no en las casas antes de que mataran a Jacobo? O antes de que empezara la persecución con Esteban. Yo no sé. Pero el texto me está dando a entender a mí, vuelvo al asunto, de que tal vez en nuestra carnalidad, por las necesidades que sufrimos, por el cual el entorno nos obliga, es que nosotros nos vemos obligados a buscar más o menos del Señor. ¿Sí? Mire, Romanos capítulo 4, ahorita para que nos devolvamos otra vez para el 12. ¿Qué halló nuestro Padre según la carne en su actuar? Nuestro Padre Abraham, en su actuar es según la carne. En su actuar según la carne, Génesis capítulo 12, le dijeron, salga de su casa y de su parentela. Salió, pero se trajo ¿a quién? Al sobrino. No salió de su parentela, ¿sí o no? Más adelante se separa del sobrino. Capítulo 12. Vuelve y se separa del sobrino. Vuelve y le aparece el ángel del Eterno y le da otra vez unas promesas cuando se separa del sobrino. ¿Cierto? Le da unas promesas. Pero Abraham, ¿qué volvió a embarrarla ahí? Según la carne. La mujer le dice, ve, aquí tengo una egipcia, una esclava, tengo un hijo con ella. Ahí actuó de otra vez según la carne. ¿Sí o no? ¿Qué pasó ahí? ¿La embarró de nuevo? Sí. ¿Pero el Señor hace lo que tiene que hacer? Sí, el Señor también hace lo que tiene que hacer. Porque al hijo de Abraham, como ya le había dado unas promesas a Abraham antes de que naciera Ismael, cuando nosotros leemos eso en el capítulo 13, nosotros leemos, y en el 15, nosotros leemos que a Ismael les dan unas promesas como la que le dieron a Abraham. Le dijeron a Ismael, lo haré una gran nación. Será una multitud, porque ya le habían dado unas promesas. Y salió de los lomos de Abraham. Pero ese actuar de Abraham es según la carne. Ojo, mire, se me viene aquí a la mente al rey David. El rey David sale a la terraza, al terrado, una tarde, en temporada de la guerra. Están en temporada de guerra. Los reyes como que había una temporada, yo no sé si es que era tan civilizada la guerra que decían, bueno, vamos a pelear en verano, o que no haya tanto aguacero, o no sé, vamos a pelear en invierno, que no haga tanto calor, bueno, no sé. Ellos como que escogían una temporada para pelear, entonces había una temporada, ahí dice, Crónicas dice que había una temporada, está Samuel o Crónicas, Samuel. Están en temporada de guerra, en que los reyes salen a la guerra, pero resulta que David se quedó. Bueno, ahí empezó la primera falla. Listo, siguiente situación. Sale al terrado, estaba desparchado el hombre, no tenía nada que hacer, salió al terrado a caminar. Por allá una muchacha es que bañándose en la terraza de la casa de ella. Como que el rey estaba más alto y miró de para abajo. Una muchacha bañándose. Se quedó mirándola.
En vez de, ay, hombre, no, el hombre no se devolvió la mirada, se quedó mirando a la muchacha, la codició, la mandó a llamar. Entonces, una consecuencia lleva a la otra, una cosa pequeña va llevando a una cosa más grande, una lleva a cosa más grande, una lleva a cosa más grande. Pero surgen unas preguntas. Surgen unas preguntas. Porque es que él ya sabía, o sea, él se asoma, él la ve. Y la historia más adelante dice que era la esposa o era la mujer de un general. Sí. O sea, que él ya había interactuado de cerca con ella, ya la había tenido de cerca. No, él mandó a preguntar. Y mandó a preguntar. Sí, él no sabía. le mandó, ahí dice, llamó al sirviente y le dije, oíste, Julano, en esa casa, en una casa situada ante el lugar, hay una muchacha así, ya. ¿Quién es? Entonces el sirviente el que le dice, es su hija de... Es hija de Urías, no, de... ¿Cómo se llama? Elitita. Bueno, se me escapó. Y le dice el nombre y le dice con quién está casada. Él se entera quién es, pero él la manda a llamar. ¿Qué halló David según la carne? Yo podría decir muchas cosas. ¿Qué halló David según la carne? Según el actuar en su carne. Hombre, si David no la hubiera mirado, si David se hubiera ido para la guerra, si David no hubiera mirado a la muchacha, si David si la miró, no hubiera regresado la mirada, si no se hubiera quedado codiciándola, si la codició pero no la llamó, en fin, las preguntas que quiera, las que quiera. Si David no hace lo que hace, no nace Salomón. ¿O sí? No. Ah, de ahí nace Salomón. De ahí nace Salomón. El primer hijo se muere. Pero ya se da más hijos. ¿Ah? Podía venir por otro hijo. ¿Sí o no? Pero no por Salomón. El Señor nos da libre albedrío, pero después vienen las consecuencias. Él sufrió unas consecuencias. La consecuencia fue que le murió el hijo. Sí. Fue su primo. Y perdió unas cosas. ¿Qué le dijo a Natán? El que tal Ajá. que hizo tal cosa debe pagar 4 veces lo que Ajá. hizo. Y no solamente la muerte del hijo pequeño, sino la muerte. La rebelión de Asalón, Eso. la violación de Tamar, Eso. la muerte de Amnón, Eso. todo Todas esas consecuencias sufrió. consecuencias vinieron por el pecado. Pero es que no fue solamente el adulterio, fue el homicidio de Urías. Lo mandó a pelar. Entonces es esto. Esa fue la consecuencia Pregunta, del pecado. ¿ya tenía más hijos David? ¿Sí o no? Pero si la simiente viene por parte de la mujer y la simiente venía por Betsabé. Venía por Betsabé. ¿Cómo hacemos? La simiente del Mesías. ¿Cómo hacemos ahí? Yo no estoy diciendo que hay que justificarlo, no. Nosotros sabemos que no es justificación. Lo que es esto, ¿qué halló? Yo hice de comentario. Pero es esto, ¿qué halló nuestro padre Abraham según la carne? ¿Cierto? Eso solo vivieron y sentir que hallaron en la carne, ¿cierto? Es decir, nuestro actuar en la carne, yo dije ahí en la reunión, dije, vea, lo malo que hemos hecho y lo bueno que hemos hecho nos tiene aquí sentados a nosotros aquí. Lo malo y lo bueno, tanto lo uno como lo otro. En lo que hemos fallado y en lo que hemos acertado, sea lo que sea, nos tiene aquí sentados. Vea, estudiando la palabra en este momento. Eso nos queda a nosotros como que porque David cometió ese pecado, no nos compete a nosotros también cometer el mismo pecado. Eso, a mí me queda de ejemplo, no, eso, Porque correcto. Ya veo Ajá. como cuando Noé se emborrachó y su hijo le vio la nudez. Mira el pecado que vino después. Eso, entonces yo ya ¿qué debo hacer? No debo emborracharme porque ya van a venir consecuencias más adelante, porque tengo familia en que darle ejemplo. La Biblia es hermosa, a mí me parece que es muy hermosa, Es porque que muestra los errores también de los hombres. La Biblia es mi espejo, es mi reflejo. Ajá. Yo no quiero cometer este error. Mi hijo, vaya, busque, mire la lea en qué parte, qué personaje cometió el error, que más adelante y le pasó esto, pues, cosa que yo no vaya a caer en el mismo error. Para eso es la ley, para eso está el mandamiento. Por eso el rey tenía que hacer una copia de la ley y todos los días está repasando. Dice, la ley, el mandamiento para el rey es ese. Hacer una copia de la ley
Y enseguida todos los días está repasando. También nos muestra la misericordia y la gracia del Señor. Y que nada se sale de las manos del Señor. Ni los errores que cometamos, ni los desaciertos que hagamos o los desaciertos que tuvimos. Mire, vea, que a veces la gente juzgue porque resulta que ellos deseaban mucho no sé qué y no se les cumplió. Entonces, ¿Dios es malo? ¿Dios no existe? ¿O Dios es sordo? No. Todo está dentro de la voluntad del Señor. Pablo en Romanos dice, toda la masa se perdió. Toda la masa se perdió. Pero el Señor metió la mano y sacó lo que Él quiso sacar. Ojo, Romanos, sí, pero también lo dice desde el 8, cuando habla de estar predestinados. Toda la masa se perdió, pero el Señor en su misericordia sacó. La gente, bueno, el que es creyente en otra cosa que no sea las Sagradas Escrituras, consideran que tienen a veces un Dios mago, o que está pendiente de qué hice yo de bueno para premiarme, o qué hice de malo para castigarme. Ese es el concepto que a veces tenemos de Dios. De que está pendiente, de que Dios está pendiente de qué cosa buena hice, para poder ser premiado, o qué cosa mala hice para ser castigado. La Escritura dice que el Señor ya reposó de todas sus obras. Y este mundo, este universo, este sistema, este plano en el que vivimos nosotros, ya está rodando como el Señor ya lo determinó desde antes de la creación del mundo, en su sabiduría, en su omnipotencia, omnisciencia y en su omnipotencia. Ya lo puso a rodar, y yo no sé cuántas variables habrían, cuántas miles de millones de variables o lo que sea, para que el mundo sucediera como está sucediendo ahora, no sé. Yo tengo claro es que cuando yo leo la Escritura, y hablando de la salvación por gracia, a mí me salvaron, de esa gracia del Señor me salvó por misericordia, porque todos nosotros nos perdimos, todos estamos perdidos, y el Señor nos rescató porque Él lo quiso hacer, en la gracia y en la voluntad de Él, no en lo que nosotros podamos o vayamos a hacer. Mire, nuestro actuar según la carne nos puede traer muchas dificultades para vivir en este plano. Todo lo que hagamos en este plano, dentro de este universo, en nuestras capacidades, es según la carne. Así crean que votan por el candidato que es, hablando de votaciones, así crean que estás escogiendo la mejor manera, nuestra carne, esta parte terrenal nuestra, siempre va a estar decidiendo con nosotros o por nosotros. Ojo, esta parte terrenal nuestra, esta carne, siempre va a estar decidiendo con nosotros o por nosotros. Y eso siempre nos va a llevar a un error. Lo bueno de eso, o lo único que no es malo de eso, es que es temporal. Es temporal. Así como todo esto terrenal, todo este universo es temporal. Tiene un principio, a consecuencia de que tiene un principio, también tiene un final. Es decir, todo lo bueno que les esté sucediendo en este momento, toda la felicidad inmensa que ustedes sientan en este momento, sepan y entiendan que tiene un fin, se va a acabar. Mañana, pasado mañana, dentro de 10 años, lo que sea, pero se les va a acabar. Toda la felicidad y alegría y plenitud que sientan en este momento, como es en esta carne, se les va a acabar. Ahora, toda la infelicidad, toda la persecución, la tristeza y el dolor que están sintiendo en ese momento, también se va a acabar. No se preocupen por eso. Todo lo que es en esta carne, dentro de este universo, todo tiene principio y fin. Ahí habla muy clarito Eclesiastés. Lo bueno también se acaba.
Gracias a Dios, como lo bueno también se acaba, lo malo también. Entonces, todo lo que estén de pronto sufriendo o en alegría, tengamos en cuenta eso. Mire, vea, nosotros, yo estoy seguro, plenamente seguro, de que nosotros no le llegamos a los tobillos, al talón, al calzado de Pablo, mucho menos de Joshua. Ninguno de los que estemos aquí le vamos a alcanzar las sandalias de Pablo, con seguridad. Asimismo, ninguno de los que estamos aquí le vamos a alcanzar a las sandalias de Abraham. Téngalo por seguro, téngalo por seguro. Y si Abraham falló, porque Abraham actuó según la carne, ¿cierto? Tenga la plena seguridad que cada uno de los que está aquí o escuchando va a fallar, va a fallar. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Vamos bien. Ahora, el que salga de la falla, el que salga del error, el que salga del pozo de la desesperación, no está en nosotros. No es de ninguno de las capacidades en su humanidad que tiene para salir de ahí. No importa el sermón motivacionista que le den, o cuánto cante, cuánto brinque, cuánto llore, o cuánto hable en lenguas. No está en nosotros, está en el Señor, en su voluntad, el sacarnos del hoyo de la desesperación o de la alegría en la que estemos. Siempre va a ser voluntad de Él. Y en eso es lo que yo tengo que confiar, en la justicia de Él. Es la justicia de Él. Es la justicia de Él. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pregunta, ¿qué creyó Abraham? Para que le fuera contado por justicia. Ahora, ¿en la justicia de él o le fue contado en la justicia de Yehoshua, el que no había nacido, pero que Abraham creyó? Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham? Mejor dicho, ese verso que está aquí en Romanos 4, ¿en qué parte de Génesis está? Génesis capítulo 15. Aquí va a venir un Mesías. Génesis capítulo 15, verso 6. ¿Pero qué dice la escritura? Y porque puso su confianza en Yahweh y se le contó por justicia. ¿Cómo dice otra versión? Y Abraham creyó al Señor, y eso le contó por justicia. ¿Qué más versiones hay? ¿Cuánto tiempo va ahí, hermano Alejandro? ¿Cuánto tiempo marca el reloj del celular? ¿Una hora con qué? 18. 1:18, bueno, ya casi vamos a terminar. Una versión, otra. Este leyó una. ¿Cómo dice? Esta la vi. Génesis 6, 15. 15:6. Sí. Y Abraham creyó al Señor, y por eso el Señor lo aceptó como justo. Bonito. Vamos a ver quién es. Mire, vuelve a repetir esa. ¿Esa qué versión es? Ese Dios hablaba, y Abraham creyó al Señor, y por Dios habla ahí otra vez. el Señor le aceptó como justo. Listo. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Y creyó en Yahvé, el cual lo reputó por justicia. Y creyó Yehová. Ve, poner el micrófono, Rubén. Sí. Creyó al Señor y le contó por justicia. Abraham creyó al Señor, quien se lo contó como justicia. Ajá. Y creyó Abraham a Dios y le fue imputado a justicia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo tuvo en cuenta para su justificación. ¿Qué versión es esa? Esta es el libro del pueblo de Dios. Bueno, vea, dejémoslo hasta ahí. Abraham creyó y el Señor lo tuvo en cuenta para su justificación.
Mire, a veces me dicen es que, no, es que Abraham caminó perfectamente y entonces ya el Señor, ya él se ganó la justicia. No, vean. Abraham creyó. Lo que sí hizo Abraham fue obedecer, eso es en el creer. Y Abraham le creyó al Señor, Ajá. y esto le agradó al Señor, y por eso lo consideró un hombre justo. Está buena esa también. Mire, vea, entonces volviendo al tema, vea. Abraham actuó según la carne, se equivocó muchas veces. ¿Cuántas serían? La Biblia relata una que otra. No hay problema. No hay problema en el error. En el error no hay problema. David se equivocó, la embarró y grandemente la embarró. Pero no hay problema ahí. ¿Por qué no hay problema? ¿Cuál fue el problema? Por ejemplo, Saúl la embarró y no la embarró como David. O al menos creo yo, porque es que nosotros también juzgamos como humanos que somos. Entonces decimos, pero es que Saúl no fue tan malo. Saúl no se dice que fue un adúltero o que mandó a matar un general de él, un valiente de David. Porque Urías Eteo estaba contado entre los valientes de David, entre los primeros 30 o 33. Entonces diríamos, no, pues que Saúl, pero ¿cuál es la diferencia entre Saúl y David? Que el uno se arrepiente, que el otro no se arrepiente, que el uno Justifica la falta. Eso, justifica la falta, y el otro dice, reconoció la falta. ¿Sí? El problema no está en la embarrada. Si el problema no está en la embarrada, tampoco el problema es cuando yo hago algo bueno. Porque Mire que... ¿ah? Cuando Saúl desobedeció la orden de acabar con Amalek, entonces él justificó esa falta, no lo hizo. Ajá, entonces mira, aquí estamos, vea. Si yo voy a decir que lo malo y lo bueno están en distintas categorías, no. Yo siempre digo lo mismo. Si lo malo importa, lo bueno también importa. Si lo bueno importa, lo malo también importa. Si lo malo no importa, lo bueno tampoco importa. Pues lo que nosotros llamemos bueno o malo, lo que nosotros llamemos bueno o malo. Aquí no importa el error, la falla de David, la falla de Abraham, aquí no importa la falla, tampoco importa el acierto, ni el de David ni el de Abraham. Aquí importa es la justicia de él, porque en la justicia de él es que yo puedo ser justificado. Y ese tema de justificación lo hemos hablado aquí varias veces en muchas oportunidades y arrancamos desde Efesios capítulo 2, verso 5, cuando habla de salvación. Vea, lo que quiero decir yo es esto, vea, para redondear la idea, para que redondeemos la idea. Vamos a seguir leyendo lo que dice Romanos 4 enseguida, para terminar. Las fallas de Abraham, me gusta la Biblia, me gusta la Escritura, porque muestra el acierto y el desacierto, lo bueno y lo malo que hacen los protagonistas. Siempre los muestra en su humanidad, nunca los muestra como seres perfectos, porque eso no somos nosotros. Inclusive cuando habla de Yehoshua, el único, el perfecto, siempre lo muestra en su humanidad. Por allá dicen, Yehoshua lloró, ¿sí o no? Por allá dice, Yehoshua se enojó, cogió un látigo y le volvió el látigo. Por allá dice, estaba tan cansado, tan dormido, que la barca se movía y el hombre, vea, dormido de lo cansado que estaba. Mujer, dame beber, tengo sed. Para empezar la conversación, puede ser, pero tenía sed. Caminó y le dio sed. La humanidad, la Escritura muestra la humanidad. Tuvo hambre, fue a la higuera y como no había fruto. Eso, tuvo hambre y maldijo una higuera. Quedó para testimonio. ¿Sí o no? Con la higuera. Ahí estamos, mire. Vuelvo a decir, no importa lo malo que hiciste o que hayamos hecho, no importa lo bueno que hayamos hecho, eso no importa. Porque es que muchas veces, dependiendo de nuestros problemas de crianza, nuestros problemas, las cargas emocionales que depositaron nuestros padres en nosotros,
porque a ellos también depositaron cargas emocionales sobre ellos, los abuelos, los bisabuelos, y todos venimos con unas cosas encima. Lo que pasa es que dependiendo de la persona, a veces cuando cometen un error se castigan demasiado, y cuando hacen algo bueno ya se suben hasta yo no sé dónde. ¿Sí me hago entender? No importa lo bueno o lo malo que hagamos en la carne, eso no importa. Lo bueno a la vista De lo que llamemos bueno o malo nosotros. de la vista del hombre, pues. Sí, en la vista nuestra. Porque es que llegamos y damos 2.000 pesos y le di 2.000 pesos a una persona que me pidió limosna. Uy, qué platal. Eso no importa. No, que dio 1.000.000, es que no importa. O que le negó, o que hizo algo malo. Vuelvo al punto, vean. Aquí no estamos juzgando ni lo malo ni lo bueno, porque simplemente son cosas que se hacen en la carne. Lo que tengo que hacer yo pensar es en lo siguiente: cómo lo malo que he hecho o lo bueno que haya hecho, dentro de lo que yo considere bueno o malo, el Señor está tomando para traerme hasta donde me ha traído, y en su misericordia, en su gracia, en la de Él, en la justicia de Él, que Él mete la mano, porque yo me perdí, todos se perdieron, y metió su mano y me rescató a mí. ¿Quién soy yo para que un rey por mí muriera? Me acordé de un canto por ahí. Metió su mano por ahí y me sacara. Eso es lo que yo tengo que pensar hoy, aquí, en este momento, irme pensando en eso, ¿cierto? Abraham creyó y le fue contado por justicia, porque creyó y demostró que estaba creyendo, porque estaba en obediencia. Nosotros creemos cuando nosotros estamos, ¿cómo sabemos que estamos creyendo? Cuando vemos que caminamos y que obedecemos. Creemos que el Señor ya nos justificó, nos hizo justos, Efesios 2:5. Nos pasó de la muerte a la vida para hacer obras que Él preparó de antemano, Efesios 2:10, ¿cierto? Nos dio ciudadanía, el 12. Nos hizo conciudadanos, 13 en adelante. De los santos, ¿de cuáles santos? Los que ya estaban. Ojo, a mí me pusieron en un lugar en el que yo no merecía, por lo malo que hice y por lo bueno que hice. No, vuelvo a decir, dentro del criterio que yo considero malo o bueno, sino que me pusieron en su misericordia. Listo. Ahora, cuando yo creo que Yehoshua es mi justicia, mi justificación, mi libertador, es la Torá que se hizo carne, cuando yo le creo a Él y empiezo a obedecerlo a Él y creo que Él es mi justicia, me es contado por justicia, porque Él ha puesto tanto el querer como el hacer en nuestras vidas. Después de eso, después de que nosotros hemos creído, nosotros empezamos a obedecer. Por eso a Abraham le dieron la circuncisión como señal. ¿Antes de o después de? No, después de creer. Le dieron la señal después de creer, pero el hombre siguió en obediencia. Las circunstancias que nosotros lleguemos a vivir, las que ya hemos vivido, nos tienen reunidos hoy. Las que empecemos a vivir ahorita, de aquí para adelante, mañana, pasado mañana, dentro de un mes, lo bueno, lo malo, la felicidad o la infelicidad, eso es lo de menos, eso no importa, eso es en la carne, tengámoslo en cuenta. Y según la carne no vamos a hallar nada bueno. Las decisiones que tomemos, las estamos tomando en la carne. Eso sí, tengamos en cuenta eso, para que no nos creamos que hicimos la elección correcta. Nosotros cuando elegimos siempre la embarramos, porque nuestra carne es la que está con nosotros eligiendo, o por nosotros, o con o por. Pero siempre va a estar ella metiendo la cucharada, siempre tiene ahí su punto de opinión. Es como cuando usted se va a ir usted está ahí, necesito una moto, y se va a comprar una moto, siempre es el mismo asunto. Las motos siempre las hacen de una forma de seducción, los celulares lo hacen de una manera que usted sea seducido en su carne, las cosas, los zapatos, la ropa, todo en este entorno es para que usted en su carne los elija a ellos, para que les compre más cosas a ellos, siempre es lo mismo. Por eso las propagandas, por eso tanto video, por eso tanto... Tengamos en cuenta eso, vea. Siempre la carne está con nosotros o por nosotros, o lo uno o lo otro.
Yo debo de hacer morir esta carne, pero mientras que el Señor viene en las nubes, que esta carne sea transformada, la voy a embarrar, la voy a embarrar. Sepamos y entendamos que tenemos solución. Cuando el Señor, cuando nosotros, el Espíritu de Santidad nos diga, la estás embarrando, sepamos que tenemos dónde regresar, dónde hacer arrepentimiento, a dónde hacer teshuvá, a dónde hacer arrepentimiento. Que tenemos que regresar a esta Biblia, a esta Torá, a esta palabra, la palabra de Dios, para no seguir en el mismo camino. La embarré, regrésese. Esté en el estudio de la palabra, esté haciendo lo que tiene que hacer. Hablando de David, si era temporada de ir a la guerra, pues váyase para la guerra. Si se quedó en el palacio, pues quedó estudiándose la palabra. Si se vio enterrado, no, y se puso a fijar lo que no, pues devuelva la mirada. El punto es este. Mientras más rápido sepamos que la estamos embarrando, entonces nos podemos regresar más rápido y no endurezcamos el corazón. Pero de una u otra manera, vuelvo al punto, siempre la va a embarrar. Pero el Señor siempre va a tomar lo malo y lo va a convertir en algo bueno. Va a tomar lo negativo y la va a volver positivo. Por su misericordia. No porque alguno de aquí sirva para algo. Tampoco se ponga a decir, no sirvo para nada. No. Vuelvo y digo. Porque a veces, vuelvo y repito lo que dije ahorita. De acuerdo a nuestra situación mental, nosotros nos volvemos o muy a un lado o muy al otro. Que a veces pensamos que si cometimos un error, nos damos mucho palo. Y a veces hay gente que comete un error tan grande que eso, como si nada. No, ojo con los extremos. Ojo con los extremos. Tenemos la palabra del Señor, que es viva, que está viva, todos los días está produciendo vida para nosotros. Entonces nosotros tenemos que saber que las circunstancias que vivamos, buenas o malas, son para el reino. Para el reino. Nosotros tenemos que estar preocupados por el reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Agreguémosle su justicia. Pues no agreguémosle, ya está ahí. Sino que subrayemos justicia. Es decir, las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Yo creo que eso es Hechos 12. Podría hablarse otra cosa más, pero dejémoslo hasta ahí. Listo. Maranata, dale stop ahí, por favor.